Hola, muy buenas tardes. Vamos entonces por el día de hoy a dar inicio a nuestra charla sobre inteligencia emocional con el tema importantísimo de las habilidades sociales. Recuerden, mi nombre es Mauricio González, coach con programación neurolingüística. Vamos a estar conversando desde ahora, 4 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, hora de Colombia, de este importante tema de las habilidades sociales, que junto con la inteligencia emocional hacen parte del concepto grande de la educación emocional, que es de una importancia muy grande en la medida en que nos permite entonces comunicarnos con las demás personas, previamente, eso sí, una mejor comunicación con uno mismo, es decir, desde el autoconocimiento y el control de nuestras propias emociones. Ese es, digamos, la piedra angular de esta disciplina tan importante que finalmente nos permite, como lo vamos a ver y a recordar en unos segundos, comunicarnos mucho mejor con otras personas. Y eso está entonces condicionado por ese control, por ese autoconocimiento, por esa autogestión, por esa automotivación y por supuesto por esa autoestima. En la medida en que yo tenga esa habilidad de controlar mis emociones, pues evidentemente crecen mucho, se elevan mucho las posibilidades de comunicarme con calidad con las demás personas, desde el respeto por mí mismo y por supuesto por el respeto por la dignidad de los demás, y eso genera entonces ese ambiente de confort, de confianza, de empatía e incluso de simpatía, que nos lleva entonces a procurar, con base en ese ambiente, no solo de control de emociones, sino de confianza, generar y aumentar, como lo he mencionado, las posibilidades para conseguir objetivos en la vida. Bien, entonces, recapitulando muy brevemente, hemos estado conversando de estos temas desde el día 13 de noviembre, cada domingo por 1 hora, 60 minutos. Y ese día presentamos el tema, aquí tengo el registro, lo estoy observando, y mencionamos algunas estrategias con respecto específicamente al tema de la inteligencia emocional y las lecciones que desde el autocontrol hasta la empatía acabamos de enunciar como fundamento, como piedra angular, insisto, de las habilidades de comunicación de calidad. Todo el tiempo nos estamos comunicando. Otra cosa es la calidad con la que logremos hacerlo. Una segunda sesión que fue el día 18 de noviembre, allí hablamos, además un tip, no tanto una sesión sino un tip, hablamos de las historias mentales. El tip lo encuentras en mi canal de YouTube, inclusive con el nombre mío, Mauricio González, por supuesto. Inclusive la primera sesión donde presenté el programa de inteligencia emocional, está allí esto que de lo que estoy hablando. Por eso insisto que esta es una muy breve recapitulación, y hablamos entonces de esas historias mentales, es decir, aquellas cosas, aquellas ideas, creencias que nos contamos mentalmente a nosotros mismos todo el tiempo y que están condicionando la calidad de la manera como yo me comunique conmigo mismo, por supuesto, porque habla de mis creencias y de mi calidad de vida entonces, y entonces la comunicación con los demás. Yo comunico a los demás específicamente eso en lo que creo, eso en lo que siento, eso que me ha costado trabajo, eso que me produce miedo, angustia, ansiedad, o al contrario, que es el pensamiento estratégico. Y hoy quizá vamos a hablar un poco al final del tema del pensamiento estratégico como una de las habilidades sociales tan importantes, porque vamos muchas veces a nuestra formación académica y recibimos información de ese tipo, de esa naturaleza, pero pocas veces nos enseñan en nuestro medio a controlar nuestras emociones, y son supremamente importantes. Inclusive hay expertos que dicen que apenas el 20% de lo que podría garantizar la consecución de mis objetivos está, digamos, condicionado por mi conocimiento académico, y el resto, el 80%, la gran mayoría, depende o integra ese gran
posibilidad de éxito y son las habilidades de carácter social. Buenas tardes, Ingrid, qué gusto que estés una vez más siguiendo esta transmisión en vivo sobre inteligencia emocional. Estamos recapitulando muy brevemente lo que hemos hablado desde el día 13 de noviembre por una hora cada domingo y decíamos que hicimos el último tip al respecto con las historias mentales, aquello de lo que yo permanentemente estoy pensando, sintiendo, recordando y que condiciona también la forma de mi calidad emocional, la forma en que yo le doy a mis emociones y por supuesto es lo que los demás ven en mí y lo interpretan racionalmente, es decir, mente consciente o inconscientemente vía emociones por el tema energético que tiene todo que ver con la física cuántica, de la cual, si nos queda tiempo al final, miraremos un poquito ese tema. Si ustedes tienen preguntas, como siempre, aquí estoy pendiente del chat. Si tienen opiniones, con mucho gusto, o si quieren proponer un tema específico con relación a estas habilidades de comunicación, y si yo puedo ayudar a contestar una pregunta, a aclarar un tema, una duda, etcétera, pues muy satisfactorio es para mí y esa es mi labor como coach o entrenador con programación neurolingüística. Muchas gracias por ese like. Entonces el día 20 hicimos una tercera intervención y una segunda sesión con el tema de las teorías de las inteligencias múltiples del señor Howard Gardner, el psicólogo norteamericano. Y mencionamos los 7 tipos de inteligencia para reflexionar al respecto y entonces sensibilizar a las personas respecto de la importancia de desarrollar en lo posible esas 7 habilidades emocionales, además de la inteligencia emocional, y hablamos allí un poco de la inteligencia matemática, de la inteligencia lingüística, de la inteligencia espacial, de la inteligencia cinética, de la inteligencia, por supuesto, ecológica, en fin, la teoría de las inteligencias múltiples, que si quieres recordar ese tema, pues en mi canal en YouTube o aquí mismo por Facebook puedes ver el video de esa fecha del 20 de noviembre y allí encuentras toda una hora con esta información. Y el 28 anterior de noviembre seguimos o iniciamos a conversar con el tema de las habilidades de inteligencia social y hablamos específicamente de la asertividad, de la proactividad, de la empatía y del liderazgo. Y el día de hoy, hecha ya esta muy breve descripción o recapitulación de lo que he visto anteriormente del 13 de noviembre, vamos a hablar un poco sobre, muy en general, sobre los principios del manejo y control del tiempo. Vamos a hablar también sobre el tema del trabajo en equipo. Un tercer tema, la resolución pacífica y creativa de situaciones. Un cuarto tema, el pensamiento estratégico, y con esto estaríamos concluyendo los principios generales de la comunicación interpersonal, es decir, la inteligencia social. Bien, entonces para iniciar, permíteme recordar qué es entonces la inteligencia social. Las habilidades de inteligencia social son un concepto que significa muy sencillamente aquellas habilidades que me permiten comunicarme con otras personas desde el equilibrio, el respeto por mí y por esa persona o esas personas que me escuchan de una manera sana, de una manera clara, de una manera contundente y mucha atención, de una manera estratégica. Todos estos elementos, insisto una vez más, junto con los que ya hemos mencionado haciendo la recapitulación, es muy importante hacerlos funcionar en conjunto, que funcionen, que trabajen, que permanentemente, es decir, transversalmente, estemos aplicando este conocimiento, los principios de este conocimiento, ajustado a tu específica personalidad, tu tendencia, ya sea lógica o de forma, que ya la definimos, ya sea verde, es decir, está por colores para facilitar el aprendizaje. La inicial, la que acabo de mencionar, lógica o de forma, es azul, donde la lógica es la esencia. Una segunda, simplemente para recordar, es la tendencia de personalidad, que tiene que ver mucho más con la forma y es de color verde. O si tu personalidad es de creatividad más esencialmente, pues es amarillita, o roja, que es de emociones, de sentimientos, de movimiento.
La idea entonces es que yo ajuste este conocimiento de la educación emocional, la inteligencia emocional, comunicación conmigo mismo y esta con los demás, es decir, inteligencia social, teniendo en cuenta mi específica esencia de personalidad. En conclusión, aquí y ahora, mi recomendación como coach es que ajustes tus estrategias a tu específica tendencia de personalidad. Esa es una recomendación sumamente importante. ¿Por qué razón? Pues ponte tú a pensar, reflexiona sobre si las cosas que haces, los resultados que has obtenido, los has obtenido cuando has actuado como no eres o cuando has ajustado tus pensamientos, tus estrategias, tus emociones, tus palabras, tus acciones, tus hechos, tu conducta, quiero decir, a tu gusto personal y te ha dado el fruto que tú necesitas, el objetivo, la meta, la tarea, la conducta que otra persona debe, digo debe en términos de estrategia, hacer o ejecutar en su conducta para facilitar la consecución de tus objetivos, que como siempre es muy importante recordar que deben ser ecológicos, es decir, que me sirvan a mí, que le sirvan a las demás personas, siendo siempre éticos, es decir, conservando la protección de esos principios básicos que hemos formalizado por ser absolutamente importantes y que deberían ser en la mayoría de veces intocables. En el centro de ellos está la dignidad humana, pero hay otros, como la paz, tan de moda en nuestro país por lo menos, Colombia. Pero está también la igualdad, pero está también la solidaridad, pero está también el trabajo, el conocimiento, en fin, la justicia, la misma justicia que es pues obviamente resolver un conflicto de carácter social racionalmente, sin tomarse la justicia entonces en propia mano, sino llevando esa resolución de estos temas a las autoridades que legítimamente, es decir, la ley los autoriza y así lo reconocemos todos, son quienes tienen esa función de decir hay un delito o no hay un delito, hay un incumplimiento de contrato, requiere, merece una reparación, devuelva, cumplió o no incumplió, etcétera, según la jurisdicción de que se trate. Para eso existe la ley. Bien, estas son las habilidades sociales. Permíteme preparar algunas ideas para matizar este tema y vamos a decir entonces que una habilidad social, que las habilidades sociales, quiero decir, están presentes siempre en cualquier grupo conformado por individuos, estamos hablando en general. Entonces lo sacamos también del ámbito de personas, de seres humanos, y ahí y nos incluye también nosotros. Pero como son habilidades para personas, entonces nos vamos a centrar en el tema de las personas. ¿Qué son las habilidades sociales? Son un conjunto entonces de habilidades, de formas estratégicas de comunicarnos con nosotros mismos y con los demás, incluye la inteligencia emocional, para conseguir objetivos de una manera equilibrada, sana y ética. Hay otra idea muy interesante y es que en el centro de esto debe estar siempre, yo lo recomiendo entre otras cosas, que conserve siempre en esa estrategia de comunicación mi autoestima. Es de una claridad y de una importancia muy grande en la medida en que me permite entonces fluir con muchas más posibilidades de conseguir ese objetivo. Pues cuando yo me siento muy bien tratado, estamos mirando entonces desde la perspectiva de quien está proponiendo una comunicación estratégica, si se siente bien tratado, reconocido, legitimado, escuchado, y todo lo que tiene que ver con su dignidad, pues es mucho más sencillo, creo yo, llegar a esos acuerdos. Una vez más, estas sociedades nuestras latinas no tenemos mucha historia en ser muy estratégicos desde el punto de vista de la consecución de objetivos de manera pacífica, sino más bien si leemos historia en cada uno de nuestros países, muy seguramente nos vamos a encontrar con episodios violentos, con episodios de sufrimiento, con episodios no necesariamente realmente respetuosos, aunque se han obtenido resultados, y que el día de hoy y esa historia nos debe servir para entender cómo somos, qué experiencias hemos tenido, con qué costos emocionales, económicos, políticos, jurídicos y demás, y
qué lecciones específicas hemos aprendido de esas lecciones. No podríamos nosotros creer, por ejemplo, como personas, como Homo sapiens, seres humanos pensantes, que es válido continuar resolviendo nuestros desencuentros sociales de manera violenta, de manera agresiva, de manera humillante. Entonces, cuando hoy día escucha uno en las noticias de cualquier medio el acoso o bullying y otro tipo de conductas entre nosotros tan comunes infortunadamente, pues entonces por eso está la necesidad además y justifica este tipo de charlas en vivo, de transmisiones en vivo, para sensibilizarnos a nosotros mismos de considerar la posibilidad de cambiar esas creencias, esas estrategias entonces, y mirar otras alternativas variando algunas o cambiando algunas variables, quiero decir, para producir resultados, pero sin tanto sufrimiento, pero sin afectar entonces los derechos, la emoción, la dignidad, el medio ambiente inclusive, en donde incluso, dicho sea de paso, pues todos vivimos, ¿no? Entonces el aire que respiramos, el nivel de ruido, de sonido, la música, la manera de hacer un reclamo, que son habilidades sociales elementales, pedir un favor, pedir un permiso, presentarse, decir sí o decir no, hacer una promesa, y qué ocurre cuando no la puedo cumplir, o qué ocurre cuando definitivamente hice una promesa a sabiendas desde el comienzo que no la podía cumplir, así tuviese la expectativa futura o la confianza de poderla cumplir. Esas son habilidades sociales que me permiten comunicarme entonces con las demás personas sin generar desconfianza, angustia, miedo, humillación y todo este tipo de conductas que nos llevan a reaccionar activando uno de nuestros cerebros, que es el cerebro reptilo paleocerebro, el instintivo, que son estructuras que hoy en día persisten en nuestro cerebro y que se activan cuando la persona interpreta, atención, esa palabra que es interpretar, es darle significado a lo que yo observo, escucho y percibo, y tomar entonces una emoción específica y una decisión para reaccionar. A veces es razonada cuando pues no es tan inminente ese supuesto ataque que yo puedo percibir, o es instintivo en caso contrario, y son reacciones inmediatas que después son los que generan las demandas, las que producen esas tremendas desgracias en ocasiones, esa necesidad de solicitar disculpas o de pagar un dinero por una indemnización por no haber controlado la emoción, e inclusive, peor todavía, cuando mal interpreto los hechos y entonces reacciono de una manera que después se demuestra que no tenía casi nada que ver o que no era tan importante o de tal nivel que me llevara a responder de esa manera. Por eso, esto justifica entonces esta sensibilización, repito, sobre cómo controlar nuestras emociones y qué estrategias podemos utilizar verbalizando, exponiendo estos temas para que nuestro cerebro, sobre todo el emocional, comience a tomar o a sensibilizarse una vez más en tomar mejor, la necesidad entonces de tomar mejores emociones para fluir de una forma un poco más civilizada, un poco más madura, un poco más sana. Muy bien, con esta corta reflexión entonces vamos a continuar hoy, con el tema de los principios que nos llevan a controlar de manera efectiva el tiempo. Muy importante. ¿Qué piensa usted como coach? Pregunto entonces. Cuando tiene una cita y la persona a quien usted espera llega 20 minutos, media hora o más sobre ese tiempo, ¿qué emoción le genera? ¿Qué creencia le genera? ¿Qué estado emocional le genera a esa persona? ¿Y qué piensa usted de esa persona? Entonces, por eso es muy importante, porque cuando decimos una hora específica, pues esa palabra, el cumplir con esa palabra, nos comienza a mostrar en la mente de la otra persona como alguien, hombre o mujer, por supuesto, confiable, o quizá no tanto, sobre todo cuando ese tiempo extra es muy común, muy constante, muy regular. Buenas tardes, Diana, qué gusto que estés aquí. Estamos hablando sobre habilidades sociales. En este caso acabamos de iniciar con el tema del manejo y control del tiempo.
es muy importante en la medida que el respeto que siento por mí mismo, es decir, la autoestima, me permitiría entender que el otro o los otros también requieren de que las personas cumplamos con nuestra palabra en términos de tiempo. En este caso, obviamente es un tema amplio que involucra el cumplimiento de muchas cosas, pero en este caso estamos hablando específicamente del tiempo, de la hora específica en que digo que voy a llegar a cierto lugar o a cumplir con un compromiso importante, o quizá que no lo sea. Cuando es excepcional, pues no pasa mucho, en la medida en que pues entendemos, siendo flexibles, uno de los pilares fundamentales de la programación neurolingüística, el ser flexible en la vida. Esas personas que muestran flexibilidad tienen muchas más opciones de llevarse mejor consigo mismo y con los demás, y por eso generan entonces mucho más fácilmente acuerdos satisfactorios para ambas partes. Entonces, nuevamente, ¿qué piensas tú cuando tienes una cita con alguien específica a una hora y esta persona llega 15, 20, media o más tiempo tarde? ¿Qué ocurre en tu emocionalidad? Eso mismo es lo que tú ocasionas en la emocionalidad, en tu primera impresión, que es muy importante. También hablaremos un poco de ese tema ahora mismo. Genera entonces qué tipo de concepto estás tú procurando con tu conducta que los demás se hagan de tu nombre, de tu servicio, de tu producto. Si eres abogado, pues tu producto eres tú como abogado. Si eres vendedor, pues tu producto eres tú precisamente como vendedor. Si eres maestro, la calidad de comunicación, por supuesto, y el cumplimiento del horario en este caso, pues es importante. Y si usted que me está viendo es profesor, y ha de ir a un sitio específico, a una hora específica, el deber, su obligación es llegar a esa hora, porque está recibiendo seguramente un beneficio económico por cumplir un trabajo con un contenido, con una calidad y con un tiempo específico. Las personas, mucha atención a este razonamiento, que siempre tienen en cuenta los detalles, y en este caso de esos detalles hace parte el considerar mi tiempo como el tiempo de los demás. Es muy importante desde el primer momento. Atención con este pensamiento: solo tienes una única oportunidad de generar una primera buena impresión. Atención, repito una vez más, solo tienes una única oportunidad de generar una primera buena impresión. Después se puede, digamos, si la primera impresión no fue la más adecuada por un montón de motivos, la idea es que haya control de emociones justamente por eso, para que esa primera impresión sea mucho mejor, y el esfuerzo posterior, en caso de que no haya sido así, pues ya no implique entonces ese esfuerzo con disciplina para recuperar esa autoestima, esa imagen, esa confiabilidad, ese respeto, esa profesionalidad que yo he anunciado cuando he conversado con alguien y hemos llegado a un acuerdo para un producto o un servicio a una hora específica. Estamos hablando de control del tiempo, y esto tiene varios principios que podemos comenzar a indicar. El primero, que es más o menos obvio, es la funcionalidad, es decir, que tu estrategia, tu método de control, de gerencia del tiempo, sea de desplazamiento, sea de inversión en una clase, de una conferencia o en una charla o en una exposición o en lo que sea, pues debe funcionar. Debes aplicar una ecuación, es decir, una forma en que el objetivo se cumpla en el tiempo suficiente, sin excederlo ni en quedarse corto en el manejo de ese tiempo, que funcione específicamente para el objetivo que tú tienes y que le sirva a las otras personas para también que ellos, en su satisfacción de esa información, acuerdo o lo que sea, pues tengan ese grado de sentirse satisfechos entonces que se cumplió con ese objetivo. Y si dices nuestra charla es de una hora, pues tu charla no puede ser menos de una hora, o más de una hora podría ser estratégicamente si te conviene, y si estudias, si escuchas, si percibes que hay suficiente receptividad en las personas y que requieres para tu estrategia y la de ellos, pues que el tiempo sobrepase algunos minutos adicionales. Entonces,
Te pregunto como coach, ¿cómo estás en este momento gestionando tu tiempo? El tuyo personal, el que dedicas a tus actividades que te involucran solamente a ti, y además, por supuesto, el que involucra a las demás personas, el que incide en las demás personas. ¿Eres puntual en la llegada? ¿Eres puntual en retirarte de un lugar? Llevas y planificas, esto hace parte de un gran tema que es la gerencia en general, que también hace parte de la inteligencia social y de las habilidades estratégicas. Llevas lo que necesitas, estás preparado o preparada para lo que sea que vayas a hacer, a ejecutar, a efectuar, y con qué calidad. Y además, otro detalle, cómo evalúas tu propio desempeño individual en tus acciones y en tus necesidades diarias que te involucren solo a ti, pero aún más cuando has terminado un proceso de interacción con otras personas. ¿Cómo controlas? ¿Cómo gestionas? ¿Cómo verificas que tu producto, tu servicio fue muy bueno o extremadamente bueno, es decir, excelente, o cuando no lo fue tanto? Tienes un sistema de retroalimentación, es lo que estoy preguntando en este momento. Y a hoy, ¿cómo consideras tú tu desempeño en términos de tiempo, en este caso, con tus hijos, con tu familia, en tus desplazamientos, en tu trabajo, sobre todo cuando se exigen tiempos? Ejemplo, con los abogados, hay términos para presentar un recurso. El juez puede otorgar un término para un alegato. Cumples ese término, tienes la habilidad de controlar y ser muy sintético en el evento en que el tiempo sea aparentemente poco. Se puede decir bastante en muy poco tiempo si tengo muy claras las ideas, muy claros los objetivos y la estrategia, y sobre todo si puedo controlar mis propias emociones, que entre otras cosas, atención, esto último, el control de emociones, si lo tengo o no, lo demuestro con mi lenguaje corporal, el tono de mi voz, perdón, el color de mi piel, el tamaño de mis labios, dependiendo de las reacciones, los gestos, los microgestos, los movimientos voluntarios o involuntarios, la velocidad o naturalidad, etc. Y eso la persona o las personas que me escuchan lo ven, lo perciben, lo escuchan, perdón, y lo perciben, y se hacen una imagen mental de si esa persona que está desarrollando una actividad de comunicación es confiable, conoce el tema, me está diciendo la verdad, quizá no tanto, etcétera. Como puedes darte cuenta, entonces, este tema tiene un montón de variables, y justamente se trata este tipo de charlas de hacerte sensible, que hacer que te sensibilices en la importancia de ser muy profesional en lo que sea que tú hagas, por ti mismo, por tu calidad de vida, por tu estabilidad emocional y por los demás, con la calidad y por la calidad con la que todos tenemos derecho, en el caso en que seamos nosotros quienes vemos o nos beneficiamos de la conducta de otra persona, pues nos gusta mucho que eso que nos dicen, que eso que nos prometen, que eso que nos ofrecen tenga la calidad que se supone debe tener, ni por exceso ni por defecto, la justa, en equidad, en justicia, entonces, de cumplir, de ser honesto, de ser honorable en lo que se promete y lo que finalmente se termina otorgando. Bien, hay otro elemento del manejo del tiempo que es nuestro primer tema. Enseguida hablaremos del trabajo en equipo, que es, ojalá entonces, que esa estrategia de control del tiempo la ajustes, ya lo habíamos mencionado en todo caso, a tu específica tendencia de personalidad. ¿Para qué? Para que se te facilite la implementación de esa estrategia, de esa metodología, de esa manera en que tú estás administrando el tiempo, porque se supone que tienes un objetivo, otro de los pilares fundamentales de la programación neurolingüística. Debo tener un objetivo en mente cuando ejecuto o desarrollo una actividad. Pues no todos los objetivos pueden ser solamente de trabajo. Pues hay objetivos que son simplemente lúdicos. Bueno, ahí podemos ser un poco más relajados, pero si voy a decir voy a estar en internet y paso 15 horas en internet seguidas, de pronto hay un exceso.
y ya la flexibilidad ya se convierte en otra cosa. Entonces aquí se trata del justo medio, del término de tiempo, perdón la repetición, adecuado, apropiado, necesario, sano y, como mencioné hace un rato, ecológico. Entonces, como coach, permíteme hacerte la pregunta obvia. El, la estrategia o el método que tú estás utilizando de manejo y control del tiempo, además de que te funcione, que sirva para lo que está supuestamente en tu creencia o en tu interés como objetivo, lo haces y disfrutas del proceso, te lo haces fácil, es lo que te quiero preguntar. No facilismo, que es otra cosa, el ser superficial, el ser mediocre, que no es inteligencia emocional ni tampoco es ser profesional, entonces tiene muchos problemas. Estamos hablando de un enfoque personal desde el punto de vista de que se ajuste a mi gusto, a mi habilidad para cumplir con ese objetivo. ¿No lo sabes? ¿Tienes dudas? ¿Qué dicen las personas que son cercanas a ti? Tu pareja, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, etcétera, tus clientes. ¿Cumples con el tiempo? ¿Tienes personas de confianza? Bueno, pregúntales qué opinan del manejo tuyo del tiempo. Y con eso estás incluyendo elementos que son importantes para retroalimentar esa imagen que los demás pueden tener de ti. Por supuesto, verifícalo con varias personas, haz tú mismo o tú misma la prueba, anota si quieres, muy sencillo hoy en día con los medios tecnológicos o inclusive por escrito, un registro que tengas como el que estaba mirando ahora al hacer la breve recapitulación de lo que hemos hablado, pues puedes saber cuánto tiempo dijiste y cuánto tiempo en realidad cumpliste. Y si no hay un tiempo específico por, digamos, por obligación o por conveniencia, bueno, de todas maneras lleva un tiempo a ver, un registro, perdón, de cómo es que estás cumpliendo ciertos tiempos. En cocinar, en tu aseo personal, en prepararte, en desplazarte, en, bueno, no sé, tantas actividades, depende de tus gustos totalmente personales, pero todos esos son elementos que me van diciendo cómo yo estoy funcionando estratégicamente, sí o no, de eso por supuesto depende del resultado que obtenga. Si el resultado es satisfactorio y me vuelven a contratar, me vuelven a solicitar mi servicio o mi producto o lo que sea, o simplemente cumpliendo horarios de visita entre amigos, por ejemplo, y me vuelven y me llaman y se nota que hay un flujo natural, bonito, de amistad, de seguridad, de confianza, de disfrute, pues me están indicando que muy posiblemente mi estrategia es buena, pero si yo escucho permanentemente quejas, indirectas, inconformidades, pues me están diciendo que quizá no soy muy buen estratega en términos de manejo del tiempo. Mi pregunta entonces es, otra vez, ¿cómo estás midiendo tu estrategia de manejo y control del tiempo? Y ten en cuenta que es la imagen tuya la que estás mostrando cuando manejas tu tiempo y más aún cuando otras personas están implicadas o involucradas porque tú llegas temprano o llegas no tan temprano. Muy bien, un tercer elemento de este primer tema de hoy, que es el manejo y control del tiempo, como principio que estructura una buena estrategia, que posibilita el estructurar una buena estrategia de manejo y control del tiempo, es que ese método aumente mi productividad. No puedo quedarme estancado, no puedo ser menos productivo que antes, sino al contrario, la idea de hacer gerencia en general es que mi consecución de beneficios económicos, tiempo también inclusive, cada vez sean mucho mejores, sin que se vuelva, por supuesto, un tema que me genere ansiedad, porque tampoco es inteligencia emocional, y ni disfrutaría yo de para mi calidad de vida personal, mi disfrute, mi satisfacción, etcétera, y por supuesto las demás personas que lo ven, consciente o inconscientemente, pues entonces, pues tampoco. Entonces, ese método tuyo, tu experiencia en lo que sea que hagas, en tu núcleo familiar, en tu trabajo, inclusive cómo planeas tus vacaciones, por ejemplo, eh, te hace cumplir con mejor resultado ese objetivo. Ten en cuenta entonces la funcionalidad que se ajuste a tu personalidad y que eleve las posibilidades y que efectivamente por el registro que también recomiendo que lleves,
pues se note que está siendo mucho más efectivo, es decir, cumpliendo con ese objetivo con la calidad que quieres y quieren los demás en periodos de tiempo suficientes, ni muy largos ni muy cortos. Entonces, un cuarto elemento de, de estos estructurantes de la gerencia del tiempo está dado porque yo, con mi experiencia personal, logro entender si eso me está resultando o no, sea por experiencias pasadas o sea lo que actualmente estoy desarrollando. No tiene nada que ver, es el mismo concepto. Es decir, yo estoy eh, aprendiendo de mi propia experiencia actual. ¿Qué ocurre cuando salgo a una hora para un destino fijo y noto, percibo variaciones de tiempo? Entonces, ¿qué he aprendido de mi estrategia de desplazamiento? Eso es autocontrol, eso es respeto y eso es respeto también por los demás, y al final todas las personas están pendientes, y cuando necesiten a alguien para algo que tú haces, por ejemplo, que supongo y quizás no sea el único o la única que ofrece ese servicio o ese producto, pues tendrán en cuenta el hecho del tiempo que tú te tomas y la calidad, por supuesto, para cumplir o satisfacer esa necesidad. Por eso es tan importante tener un sistema, y aquí estamos hablando de unos principios muy elementales, los suficientes, creo yo, que te llevan a potenciar esa posibilidad de manejar muy bien, suficientemente tu tiempo. Y finalmente, el otro elemento, el quinto elemento de este primer tema de hoy, es que ese método, esa estrategia que tú empleas, sea racionalmente o a veces por mera intuición, muchas veces ocurre, es que ese método te dé equilibrio, que funcione esa forma, esa estrategia, esa tarea, ese objetivo, todo en general en conjunto, y entonces cumplas con los tiempos o inclusive antes con la misma calidad. Bueno, piensa cuando tú eres cliente, cómo te gusta, cómo prefieres que sea el tiempo en que ordenas un producto o solicitas un producto o un servicio y que efectivamente lo recibes. ¿Y qué piensas en cuando es en menos tiempo del normal, o cuando es en un tiempo prudente suficiente, o cuando el tiempo está muy desfasado? ¿Y qué ocurre en tu emocionalidad y qué decisiones tomas a ese respecto? Entonces mi pregunta es, una vez más, ¿qué hoy, ahora, en este momento, puedes hacer mejor para tener un mejor manejo y control del tiempo, haciéndolo funcional, con un enfoque personal que aumente tu productividad y que además aprendas de la experiencia y que mantenga entonces en equilibrio ese método? Muy bien, con este primer acercamiento del día de hoy, pues hemos concluido los principios básicos, los elementos muy importantes para tener en cuenta en el manejo y control del tiempo, y vamos a entonces a iniciar un segundo tema de acuerdo a lo prometido, que es muy importante. No digo que más o menos que el anterior o los que hemos tratado hoy, sino que además es un complemento necesario: el trabajo en equipo. Y la primera pregunta, como es obvio, es la siguiente: ¿tú sabes trabajar en equipo? Y lo mismo, ¿qué resultado te da cuando tú interactúas con otras personas, y cómo tu acción, cómo tu escucha, cómo tus propuestas, cómo tu estrategia permiten que en conjunto todo ello lleve a ofrecer un servicio o un producto realmente de calidad? ¿Cuál es tu experiencia cuando tú eres el cliente y cuál es tu experiencia cuando tú eres el servidor de un producto o de un servicio? Y resulta un tanto paradójico, porque ¿qué es trabajar en equipo? El trabajo, pues como su nombre lo dice, es el esfuerzo, la acción, la conducta realizada por una persona. Lo entendemos hoy día muy en general como trabajo. ¿Y qué es un equipo? Pues es un grupo de personas que normalmente, mucha atención, tienen un mismo fin. Piensa en tu oficina, piensa en las actividades comunes en tu familia, piensa en un equipo deportivo, de fútbol, de básquet, de béisbol,
de lo que tú quieras. Cada persona ha de cumplir, y esto es obvio, es de sentido común, con una tarea. La pregunta es, ¿qué actitud estás tú ofreciendo a las demás personas, la necesaria con la calidad que necesitan en los tiempos, una vez más, gerencia del tiempo, que se necesitan y con el contenido que se necesita para sacar adelante un producto o un servicio o resolver pacíficamente y creativamente un contexto, una situación que involucre ciertas personas, es un tema específico, con tiempos específicos, en lugares específicos. Eso es un contexto. Mi pregunta como coach, una vez más, es esa. ¿Eres consciente de la importancia que tiene la habilidad social de trabajar en equipo? ¿De qué equipos haces hoy día parte? Familiar, empresarial y demás. ¿Y cómo te sientes al respecto? Cuando sientes que o necesitas, te han citado a una reunión con varias personas obviamente, y sabes qué personas son, que ya conoces, cuando te dicen el nombre, el tema, quién cita la reunión y para qué, cuál es tu emocionalidad? ¿Qué ocurre en tu mapa mental? ¿Y con qué disposición acudes allá? ¿Te sorprenden? ¿Son planeadas? Todo eso implica si se trabaja o no se trabaja en equipo. ¿Y cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Hay real, efectivo, genuino y de calidad trabajo en equipo? Pues se cumplió el objetivo y la gran mayoría de las personas involucradas quedaron satisfechas con esa gestión, independientemente pues del resultado. Hay tantos contextos, tantas situaciones y tantas personalidades que por eso también es de una importancia suma el hecho de que yo aprenda a detectar en el otro o en los otros cuál es esa tendencia de personalidad, cuál es esa estrategia que están utilizando, cuál es esa habilidad que tienen y que muchas veces yo necesito, qué habilidad entonces tengo yo que le pueda ofrecer al grupo que ellos no tienen para que todos, equipo de trabajo, grupo de personas que realizan una o varias actividades con un objetivo común. ¿Qué estoy yo aportando en ese tipo de situaciones? Si tú eres pareja de alguien, por ejemplo, ¿trabajas en equipo con esa persona para educar tus hijos? ¿Tienes autoridad en tu familia, así no seas padre o madre de familia? Y en consecuencia, las directrices, las consecuencias, etcétera, ¿cómo interactúas con otras personas que también tienen autoridad? Todo esto te va dando una idea de cómo estás en esa habilidad de trabajar en equipo. No es únicamente en la oficina, no es únicamente en un equipo deportivo, sea profesional o sea simplemente por pasar el tiempo, por diversión, es decir, una actividad lúdica. Porque lo que tú crees, atención a este razonamiento, mejor, como tú hablas, es como tú interpretas el mundo, tu alrededor, tu experiencia, y como tú hablas e interpretas el mundo, está condicionado necesariamente, sí o sí, por la calidad de las experiencias que tú has tenido en tu vida. Entonces, si tú eres una de esas personas que trabaja con otras y tienen la posibilidad de escoger quiénes trabajan en tal actividad o quiénes cumplen tales roles independientemente del ambiente o del contexto, ¿con qué tipo de personas te gustaría trabajar? ¿Qué tipo de personas requieres? ¿Con qué personalidad? ¿Con qué estrategias? ¿Con qué habilidades? Etcétera. ¿Con qué presencia? ¿Con qué colores? De eso también podemos hablar un poco más adelante. No sé si hoy, pero quizá el otro domingo, ya veremos. ¿Qué es lo más perfecto o lo ideal que tú puedes pensar, querer, creer, necesitar para cumplir con tu objetivo? Y mi pregunta en este tema específico de trabajo en equipo es, ¿qué tú haces, dices, propones, analizas, interpretas, es decir, da significado, para que eso que tú quieres ahora y que necesitas sea una realidad? Es decir, ¿eres líder? ¿Eres un líder o eres un jefe? Hay una diferencia grande entre ser un líder y ser un jefe. Un jefe que no es líder impone,
Una persona que es líder motiva, hace que los demás den lo mejor de cada uno. Eso lo hablamos hace 8 días. Controla emociones, escucha, felicita, motiva, respeta, lo admiran. Un simple jefe le tienen miedo y genera ausentismo y demás. Eso está en el video de hace 8 días, pero es importante porque aporta a estas habilidades sociales grandes como parte de la educación emocional, que es el tema que estamos tratando, para vivir mucho mejor, como dice el título de esta charla. E inteligencia emocional para vivir mejor. Son elementos que, como puedes darte cuenta, si me has escuchado con atención y me has visto con atención, entenderás que hacen parte de todo contexto en la vida individual o social. Mi pregunta es, ¿tienes la suficiente estrategia emocional para procurarte a ti mismo y a los demás, eso es recíproco, una vida o un servicio o un producto en general con calidad? Y te pregunto aún más, cuando en la noche vas a dormir, a descansar, ¿qué hay en tu emoción, en tu satisfacción, en el nivel, quiero decir, con relación a cómo está tu vida en todos los niveles? Cuerpo, mente, espíritu, familia, academia y el tema económico. 6 áreas en la vida que, si funcionan en armonía, en equilibrio, entonces con estrategia según un gran objetivo, pues tu vida sería plenamente satisfactoria. Tu manera de transitar por el mundo y lo que le ofrecerías a otras personas o le ofreces también está condicionado por eso. Por eso mencionaba el razonamiento de que como hablas es como piensas y como piensas es producto de tu propia experiencia. ¿Quieres tú saber cómo ha sido, la vida de alguien, conocido o no? Obsérvalo, escúchalo, percíbelo. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Y según cómo hable, de qué hable, con qué lenguaje específico, tipo de palabras, velocidad, cómo gesticula, tú puedes hacerte una idea muy cercana de, en general, cómo está su vida. Normalmente gozan de muy buena salud, entre otras cosas. Son optimistas. A cada situación siempre le ven el lado positivo. Ofrecen su ayuda de manera voluntaria, casi siempre desinteresada. No siempre, porque en una sociedad capitalista, pues todos requerimos de cierto elemento para poder cumplir varias de nuestras necesidades, individuales y sociales inclusive. De manera que simplemente si ajustas todos tus canales de percepción, es decir, los 5 sentidos, pues tú te puedes hacer una idea muy cercana de qué tipo de vida ha llevado y lleva hoy una persona. Mi pregunta es, ¿con qué clase de personas quisieras relacionarte más? No podemos exigir que el 100% de las personas con las que nos relacionamos pues sean excelentes, perfectas, porque sería poco realista, y más en unas sociedades como las nuestras latinoamericanas, con tanto pasado en conflicto que hemos vivido, y que eso nos lo transmiten nuestros ancestros, nos lo han transmitido por un fenómeno que se llama las células. Es una herencia celular, memoria celular se llama específicamente. Mi pregunta entonces es, ¿cómo estás vendiéndote, cómo te estás mostrando a otra persona, y cómo estás tú en tu control emocional, y en este caso, cómo aportas tu esfuerzo para que eso que ofreces a los demás sea de calidad, por tu propio bien y por supuesto por el bien de las demás personas? Bueno, pues ese es el trabajo en equipo, es la definición. Es un conjunto de personas, un esfuerzo realizado por individuos, y tiene mucho que ver entonces, como ya es obvio de entender, con el autocontrol emocional, y es mucho más inteligente, y por eso que yo me dedique a algo que me gusta, que coincida con mis habilidades, que aporte algo a mi necesidad, mis necesidades y de quienes de mí dependen, pero también de la sociedad, es decir, que sea ecológico. Esto, que parece una cosa de poca monta, resulta que al contrario tiene una importancia muy grande, en la medida en que eso mismo que yo hago
con la calidad o con la experiencia específica que yo viva, la satisfacción, ajustado a esos en general que acabo de indicar, pues me resaltan frente a otras personas, o al contrario, ¿cuántas personas, insisto una vez más, hacen lo mismo que tú? Tú eres hermano, pero tienes más hermanos. Tú vendes, pero hay muchos vendedores. Tú eres abogado, pero hay muchísimos abogados. Pero, y en general, vendedores ofrecen servicios financieros, educativos, deportivos, científicos, etcétera, de diversión. Y hay muchas personas que hacen lo mismo. Mi pregunta es, ¿qué te diferencia como coach? ¿Qué te diferencia de tu servicio, de tu habilidad, de tus resultados? Eso es muy importante. Hay muchas variables en cuanto a la obtención de resultados. ¿Qué te hace distinto en términos de ser mejor posibilidad en la mentalidad de esa persona que busca algo como lo que tú tienes, ya seas para casarte o para asociarte o para comprarte o para venderte o para recrearte, etcétera, etcétera? Preguntas de coach para que las tengas en cuenta y por supuesto desde una emoción de equilibrio, de tranquilidad, de serenidad, analices cómo estás llevando todas estas variables en tu vida, qué resultados has obtenido y por supuesto qué asuntos, qué aspectos es importante mejorar y en qué eres excelente en lo que haces y que te lo reconoces a ti mismo y otras personas también te lo reconoces. Otra habilidad importante de estas emocionales en términos de trabajar en equipo es tú puedes hacer eso, cumplir ese objetivo de trabajar en equipo, aún con personas que ni siquiera te conocen o con quienes no llegues a interactuar. Por ejemplo, si tienes un tema que sabes que necesitas más información, más conocimiento, ¿cómo lo obtienes? En una conferencia virtual, por ejemplo, en un amigo o una amiga que tenga cierta habilidad y tú te sientas a charlar con esa persona a ver si te puede ayudar y si es necesario contratarle, pues obviamente lo haces. Si te tomas en serio, quiere decir, porque el objetivo debe ser un objetivo en el que tú creas que se necesite y que lo puedas sacar adelante por tu gusto, por tu habilidad, necesidad y etcétera, etcétera. Lo que quiero decirte entonces es qué estrategias utilizas cuando trabajas con otras personas y que te beneficien y que a la postre benefician a la sociedad de la cual tú y yo, por supuesto, hacemos parte. ¿Qué ofreces tú como solución en la calle, en tu casa, en tu trabajo, en las redes sociales, ahora que están tan de moda estas redes sociales y todos los medios que están justamente a nuestra disposición como este para ayudar a otras personas? Y cuando uno hace realmente lo que le gusta, pues es que eso se nota bastante y cómo eso te va llevando, no por orgullo ni por falsos egoísmos o altruismos simplemente dichos, pero no demostrados, pero para nada. No solamente ofrece lo que haces y cobra lo que es justo por eso, sino que también tenemos el deber de aportar responsabilidad social entonces, parte de lo que sabemos, para que otros que por muchas razones no pueden pagar o están imposibilitados por alguna razón, pues también se beneficien. Hacemos parte de la misma sociedad y es un tema de justicia, de equidad, hasta de simple conveniencia si lo quieres ver también por ese lado. Entonces, además de esto que hemos mencionado, es muy importante para trabajar en equipo recordar cuál es el rol específico ese que tú haces y que otros no hacen en tu empresa, familia, trabajo, etcétera, y cómo lo estás haciendo y cómo tú te beneficias a sí mismo por tu imagen y por lo que aportas, y los demás, atención, lo mismo que tú le das a los demás, eso mismo recibes con esa misma energía, con esa misma intención. Atención a esta, voy a adelantarme un poquito, este es un tema que se conoce como los patrones de persuasión. No estaba programado para hoy, pero quiero darte esta información. Toda persona responde a tus intenciones inconscientes o conscientes, ellos de manera inconsciente. Es decir, sea que lo hagas porque lo necesitas, pero no con mucho respeto por ti ni por el otro, o al contrario, eso lo percibe sí o sí el resto de personas y tú motivas en consecuencia esa respuesta, esa energía,
que sea positiva para ambos, o solamente para esa persona. Por eso algunas personas se alejan de ti, porque así no les hayas dicho nunca ciertas cosas, porque perciben inconscientemente esa energía en ti. Una vez más, sabiendo esto, este es un principio de persuasión, hay como 8 o 9, este es apenas uno. ¿Qué vas a hacer con eso que acabo de decir? Quiero que sensibilices en tu entendimiento esto y ponlo a prueba. ¿Qué ocurre cuando te encuentras con alguien que a ti te cae no tan bien? ¿Qué notas en esa persona que sabe que te ha visto? ¿Qué conducta, qué reacción? O cuando te reúnes, si es en tu empresa o en tu propia familia. A veces hay personas que no se llevan muy bien en las familias, digamos que eso es natural. Lo que no es natural es continuar con enemistades, con odios, eso es otra cosa. Pero uno no tiene obligación ni de caerle bien a todo el mundo, ni de obligar a los demás a que se porten como si todo fuera maravilloso, y resulta que no sería tampoco realista. Pero lo que quiero decirte ahora es que hagas conciencia de esto que acabo de decir, de este principio de persuasión, para que tengas en cuenta realmente lo que hay en tu emocionalidad cuando te comunicas con todo tipo de personas e inclusive con las mascotas, que son un súper indicador de mi estado emocional de equilibrio o de desequilibrio por defecto o por exceso, como los niños y niñas normalmente menores de 7 años por el nivel de su sistema de percepción. Si se alejan mucho de ti, tanto animalitos como niños menores de 7 años, te están comunicando que tú no estás emocionalmente en equilibrio y que mejor por eso se alejan. ¿Qué te conviene mostrar? ¿Qué te conviene sentir antes cuando estás acercándote a otra persona? Sea por negocios o sea por relaciones interpersonales e individuales o familiares o íntimas o como lo quieras llamar. Es una pregunta para hacer sensibilidad. Muy bien, continuemos. ¿Qué compromisos hiciste en el pasado para trabajar en equipo contigo y con otras personas, así como lo hemos dicho? Ya nos quedan pocos minutos, 2 minutos dice aquí el reloj, pero vamos a extendernos tal vez 5 minutos más, es decir, hasta las 5:05. ¿Qué compromisos has hecho tú contigo mismo y con los demás, y qué grado de cumplimiento y con qué calidad se están presentando en la realidad? Eso se refleja, por supuesto, en el resultado y en los informes escritos si trabajas en una empresa donde haya un sistema de gestión de calidad profesional, metódico, el famoso modelo estándar de control interno, por ejemplo. Eh, Piensas sistémicamente, entiendes el objetivo final de tu rol en cualquier nivel de tu vida, y esas decisiones que tomas en tiempo y en control emocional aportan para que eso se lleve a cabo. Es entonces mi pregunta. Una vez más, la respuesta está en el resultado que estás obteniendo. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que muchas veces los resultados no se dan no por una mala estrategia, sino porque han influido, como es obvio, otros muchos factores que quizás se salen de mi control. Ahí es donde debo ser muy flexible y cambiar la estrategia o la alternativa o la variable para que en la próxima eso que ocurrió, si no depende de mí sino de otros, entonces le hago saber a esos otros, por ejemplo, habilidades de comunicación, qué conducta es importante, qué evento antes es importante para que ese trabajo en equipo rinda finalmente sus frutos, que es lograr el resultado empresarial, económico en 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de ese direccionamiento estratégico o esa gran gerencia que debe estar presente en las empresas, por ejemplo, o si es en tu familia, pues qué ocurrió con las roles, actividades, metas de crecimiento, de ayuda, de solidaridad, etcétera, entre las personas. Entonces, esto es de interacción, que eso es habilidad social. Una vez más, ¿qué consideras ahora que es importante que mejores y en qué le puedes ayudar a otras personas? Normalmente con el ejemplo, sugiero yo, puedes ayudarle a aquellas personas que no son muy cumplidas con la hora a que tengan en cuenta la importancia de llegar a tiempo la mayoría de las veces, y cuando es aceptable y cuando no es aceptable, y qué estrategias utilizas, resolución pacífica y creativa de situaciones, para motivar a otros para que su conducta sea la que tú necesitas en función del gran objetivo que todos
en un trabajo en equipo, pues requieren para que se cumpla esa meta y todo el mundo pues esté satisfecho o satisfecha. Y tu tendencia de personalidad, una vez más, que hay que mejorar en esa tendencia de personalidad, no solamente en la estrategia de acción, sino en tus historias mentales. ¿Recuerdas el tip de hace unos días? ¿Qué historias mentales te cuentas cuando vas a trabajar o estás trabajando en equipo? ¿Estás concentrado o concentrada en la tarea específica que tú ofreces, que la gente necesita de ti, y escuchas a los demás cuando hablan? Una de las mayores habilidades de un muy buen comunicador o comunicadora es la de escuchar con todos los sentidos, no para ripostar, sino para entender, es decir, para analizar e interpretar, y ahí sí proponer entonces alternativas para gestionar adecuadamente una situación X. ¿Cómo aportas tú a eso? Solo criticas. Y cuando te critican, ¿cuál es tu reacción? Pueda que sea una crítica injusta. ¿Cómo te controlas para responder adecuadamente y desde el equilibrio, respeto por ti mismo y por los demás, a esa crítica? ¿Con qué estado emocional? Es decir, qué energía, qué pensamiento específico, y ese pensamiento específico aporta, genera confianza, confort para cumplir el objetivo. ¿Qué ocurre con esas personas que están irascibles, que son los que llamamos personas difíciles, y hablan y hablan y hablan y no escuchan? ¿Qué estrategia utilizas tú para tratar con esas personas? ¿Sabes manejar, gestionar esa energía en exceso? ¿Cómo lo haces? ¿Cuánta tolerancia y cuánta paciencia tienes con otras personas y contigo mismo? ¿Y cuánta tolerancia y paciencia esperas que los demás o las demás tengan contigo, independientemente de la situación, día o noche, o el tema específico de que se trate? Por eso decía, esto es un tema recíproco. Eso que doy, eso normalmente recibo en condiciones normales. Hay excepciones y casos conocemos de personas con muy buena voluntad y habilidades, pero que por roscas, por odios y demás, dan al traste otros grupos con esa posibilidad de éxito, pero ya eso pues son temas diferentes. Aquí hablamos desde la normalidad, de la cotidianidad de nuestra función familiar, nuestra función empresarial, relacional incluso, para conseguir objetivos en la vida. Muy bien, siendo ya las 5:04, me resta entonces agradecer a las personas que estuvieron conectadas hoy. Una vez más, si quieren opinar algo, con mucho gusto estaré pendiente del chat como siempre. Si quieren proponer un tema o inclusive hacer un comentario o una pregunta, de igual forma estaré pendiente, y en 8 días entonces volveremos sobre esas preguntas y continuaremos con nuestro tema de trabajo en equipo. Nos queda unas ideas más por indicar, nos queda el tema del pensamiento estratégico también, de manera que en 8 días, de 4 a 5 de la tarde, hora de Colombia, nos volveremos a encontrar en esta charla de inteligencia emocional para vivir mejor. Muchas gracias por su atención, y si están totalmente autorizados para reproducir este video o volverlo a ver para tomar nota y mejorar esas alternativas estratégicas de comunicación con los demás. Feliz resto de día, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.